CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Jonathan Prendas Rodríguez les saluda, esperando que sea un día pues bastante productivo y que se cumplan todos los objetivos que se han planteado a nivel personal, familiar y por supuesto también laboral. Son las 10:01 y estamos empezando el programa de Red Democrática por CRC 89.1 Radio. Recordarles que estamos transmitiendo para Facebook y Twitter, CRC 89.1 Radio, y también para la Red Democrática en Facebook y Twitter, y en la personal Jonathan Prendas Rodríguez. Antes de empezar con la entrevista del día, vamos a realizar el coaching político del día de hoy. Red Democrática presenta Coaching Político. El coaching político va referido en esta ocasión a un tema que no es de la Asamblea Legislativa, pero que tiene que dar respuesta los señores diputados de la República, y es cuando pasa algo en la sociedad que genera tensión, genera nerviosismo y que desnuda un problema que se encuentra sin resolver, que es la parte, por ejemplo, de las armas de fuego. Recientemente se dio a conocer el lamentable fallecimiento de un menor de edad a causa de una bala perdida. Esta lamentablemente no es la primera vez que sucede. En años anteriores esa ha sido una experiencia para familias costarricenses que pues han tenido que vivir este amargo trato, y lo que viene a generar es la necesidad de que esto no pase desapercibido. Hago eco de incluso las palabras de doña Laura Chinchilla, la expresidenta de la República, que señala que eso no puede simplemente pasar la hoja como que nada hubiera pasado, y que simplemente los actores políticos y sociales gubernamentales digan, lamentable, damos nuestro pésame y seguimos la vida como si nada estuviera pasando. A nivel de seguridad pública tiene que darse una respuesta para poder controlar más el tema de la criminalidad, el tema del tráfico de armas, y a nivel legislativo tiene que darse una revisión a algo que hace 4 años se aprobó y que tiene que estar sujeto a mejora continua, que es cuántas armas de fuego oficialmente pueden tener los costarricenses, pero más allá de eso, ¿qué pasa con quienes tienen armas de fuego de manera ilegítima? ¿Qué pasa con estas personas? Porque hasta ahora no se ha logrado tramitar algo que dé herramientas y músculo a seguridad pública y al organismo de investigación judicial, a la Fiscalía, para poder tramitar adecuadamente a las personas que son detenidas o encontradas con armas de manera ilegal. Eso tiene que darse, no puede pasarse por alto, y este coaching político es más que un cómo funciona la Asamblea Legislativa, es cuando suceden acciones externas a la Asamblea Legislativa que obligan sí o sí a dar respuesta a los señores diputados de algo que tiene que resolverse. No puede pasarse por alto, y esperamos que la reacción pues se dé y que dejen de estar viendo temas que pues no suman ni restan, sino que empiecen a ver asuntos que pues están por resolverse y que afectan a la sociedad. Este ha sido el coaching político del día de hoy. Damos paso de una vez a la entrevista del día. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Red Democrática presenta Faro Nacional. El día de hoy estamos con una entrevista bastante importante. Me parece que no es menor para nada los temas que se van a tratar, y tenemos el muy grata compañía de don Álvaro Ramos Chávez, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, también ex representante de superintendencias del país, y también ex representante y ex trabajador de una organización internacional de sumo prestigio en Europa y a nivel mundial. Nos referimos, como ya le está diciendo, a don Álvaro Ramos, que le damos la muy cordial bienvenida a Red Democrática. Don Álvaro, esta es su casa.
Muchísimas gracias, don Jonathan, por el espacio y por que nos ha dado, y bueno, con todo gusto conversar de muchísimos temas. Así es, y si le parece entramos en materia, don Álvaro, porque adelante. A ver si nos da tiempo, si no hay que volver a venir al programa. Sí, claro. Don Álvaro, voy a empezar tal vez con algo muy puntual y tal vez muy a la herida del ser costarricense, porque para muchos la Caja Costarricense del Seguro Social es como el trapito dominguear, nadie me lo toque, pero también hay cierto resentimiento o cierta reserva con el trato que la Caja da en ciertas ocasiones. Y eso. ¿La Caja Costarricense del Seguro Social está en crisis? No, señor. Vamos a ver, como toda gran institución y en un entorno cambiante, acelerado, tecnológico, de los mercados laborales, y además en el caso específico de Costa Rica, con un envejecimiento poblacional acelerado, pues sí, la Caja tiene retos grandes que enfrentar de orden administrativo, de orden financiero, de orden actuarial, pero eso es muy diferente a estar hablando de una crisis en el entendido que usted la quiere dar, digamos, de... no está en quiebra. Sí, una quiebra, por ejemplo, eso no va a ocurrir, digamos, no, ciertamente no en el muy corto plazo ni en el mediano plazo, salvo que sea forzada esa quiebra, y ahora podemos explorar un poquito por qué exactamente. Pero lo que sí le puedo decir es la pandemia, curiosamente, afectó bastante menos las finanzas de la Caja, y yo debo confesar que eso fue una grata sorpresa para mí. Yo ya intuía que por la dinámica de la propia Caja, en el sentido de su enorme dependencia en el empleo formal, y creo que es ampliamente conocido que durante la pandemia el empleo formal se contrajo poco, lo que sufrió una enorme contracción y mucho sufrimiento para las familias costarricenses fue el empleo informal, que normalmente afecta a las personas más vulnerables. Pero usted no me está preguntando por esas personas vulnerables que había que darles atención, no, usted me está preguntando por la Caja. La Caja, al haber tenido una contracción relativamente pequeña de su base de ingresos durante la pandemia, pues entonces salió de la pandemia con bastante fuerza financiera. Además, hubo decisiones importantes que, si no me equivoco, algunas de ellas fueron cuando usted era diputado, como por ejemplo la ley de fortalecimiento fiscal, que hicieron una diferencia dramática en el análisis actuarial de la Caja. Me voy a explicar por qué. Por favor. Cuando en la ley de fortalecimiento fiscal se modifican las anualidades de la Caja de 5.5% anual a 1.94% anual, eso aplanó muchísimo la curva de crecimiento de la masa salarial de la Caja. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque en la Caja, de la masa de gasto global, la masa de salarial es como un 70-75%, dependiendo de cómo es la unidad. Entonces, claro, donde aplanas mucho el crecimiento futuro de esa masa salarial, aplanaste toda la estructura de costos. Obviamente, si los salarios fueran 15% de los gastos de la Caja, entonces esa modificación hubiera tenido mucho peso, pero donde superan el 70% de los gastos de la Caja, haber bajado la tasa de crecimiento está haciendo una diferencia gigantesca. Y sobre todo esto es más obvio si usted lo contrasta, por ejemplo, con el crecimiento histórico de la economía costarricense. ¿Por qué? Porque 5.5% por año es mucho más rápido que el crecimiento del PIB per cápita costarricense, pero 1.94 está bastante alineado. Entonces, cuando usted piensa en términos de cómo va a crecer el PIB costarricense, y al final la capacidad de financiar la Caja depende de la capacidad económica del país. Si el PIB costarricense futuro es de X tamaño y el tamaño de la Caja crece mucho más rápido que eso, pues entonces ahí sí entra uno en un riesgo. Pero en el momento en que se aplanó la masa salarial, y la masa salarial es el componente más importante de los gastos de la Caja, automáticamente se alineó muchísimo el crecimiento futuro de los gastos de la Caja con el crecimiento futuro de la economía costarricense. Don Álvaro, entonces, ¿de dónde viene el mito de que está en crisis y que puede estar en quiebra? Creo que viene de varias situaciones históricas.
Y hasta cierto punto hay un tema ideológico, ¿verdad? Número uno, me parece que la situación histórica de poco después de la crisis de la recesión global del año 2008-2009, que efectivamente la Caja entró en una situación, llamémosla, tal vez para no hablar como de una insolvencia, una quiebra, sí de un problema de liquidez. Y entonces ese problema de liquidez se notó mucho, fue muy evidente en la época del final de don Oscar Arias, principios de doña Laura. Así es. Llegó doña Ileana Balmaceda y su equipo y tomaron ciertas gestiones que lograron nivelar el problema de la liquidez y ya se salió como de ese bache, pero sí hubo un momento en que hubo una presión excesiva sobre la liquidez financiera de la Caja, y creo que eso va quedando como en el recuerdo popular, ¿no? Como la Caja estuvo en problemas. Ese fue como un episodio. 2, me parece, y esto la gente sí lo intuye bien, que la gente sí tiene claro que históricamente se aportaba muy poco, porque claro, la Caja son 2 seguros, el seguro SEM y el seguro IVM, que históricamente se aportaba muy poco al IVM para las pensiones que se recibían. Ahora podemos detallarlo un poco más, pero esa intuición, y la gente hasta describe que es un esquema Ponzi, que esto, que lo otro, ¿verdad? Hay todo un discurso alrededor de la insostenibilidad actuarial de las pensiones, y me parece que eso va calando como una idea de que la Caja es insostenible en el largo plazo. Pero claro, ahí sí hay que separar un poco la situación de las pensiones propiamente de la situación del seguro de salud propiamente, ¿verdad? Eso hay que trabajarlo por separado, porque los costos y las razones por las que pueden tener diversos retos son distintos. Eso por un lado. Y finalmente, y esto me lo han dicho algunos periodistas, creo que en la jerga popular, quiebra de la Caja se ha interpretado más como deterioro de los servicios de la Caja, que no es lo mismo que una quiebra. Y me parece una retórica un poco injusta, ¿verdad? Es como decirle, por ejemplo, yo siempre hago este comentario: usted puede tener un restaurante muy fino, muy elegante, excelente servicio, y en realidad tiene muy pocos clientes y está destinado a la quiebra. O puede tener una soda modesta, limpia, pero sin mucho adorno, pero está siempre llena, ¿verdad? Y entonces eso me parece como interesante, ¿no? Que de alguna manera la popularidad de los servicios de la Caja se vuelve como enemiga de sí misma, ¿no? Donde la gente dice, sí, en la Caja sí me van a curar, va a la Caja y entonces está saturada todo el tiempo, porque ahí sí curan a la gente, y entonces hay una percepción de que hay un deterioro del servicio, ¿verdad? Ahora, lo que sí es cierto es que las listas de espera se han hecho más largas de lo que eran históricamente. Eso le iba a preguntar. La administración de la Caja a nivel de prestar el servicio, no la parte administrativa, sino la parte de prestar el servicio, tiene que cambiar para que gerencialmente se pueda dar un mejor servicio al costarricense en la primera barrera, que es la de los EVAIS, para poder no saturar servicios de emergencia y no saturar otros servicios hospitalarios. Es correcto. De hecho, sobre este tema hay una cuestión histórica también. Yo tal vez soy muy aficionado a estudiar el porqué de las cosas. Parte de la magia histórica de la Caja, por lo menos en los últimos 30 años, se debe a que en algún momento el primer nivel de servicios, que sería lo que hoy llamamos los EVAI, estaba en el Ministerio de Salud. Sí. Los ministerios de salud tienden a tener en todo el mundo un enfoque mucho más de salud preventiva, y las cajas de seguros tienden a tener un enfoque más curativo. Como tuvimos esta fusión de un servicio que venía del seguro, pero del Ministerio de Salud, y que vino el seguro, entonces se trajo de alguna manera todo un grupo de expertos en salubridad pública con un enfoque muy de prevención de salud, no tanto de curación. Y eso generó una hibridación muy interesante en la Caja, de que la Caja ha tenido muy buenos resultados de salud, porque a diferencia de la mayoría de los seguros de salud del mundo, tiene un enfoque muy fuerte a la prevención de salud. Más bien,
ha sido quizás como en los últimos 15 años que se debilitó eso. Es decir, aquello que ocurrió hace 40 tuvo un efecto extraordinario y poco a poco va disipándose. Entonces, parte del énfasis que yo le quería dar a mi gestión era precisamente retomar con mucha fuerza el elemento de salud preventiva. Y voy a ser muy concreto con esto. Por ejemplo, el costo promedio de un EVAI, apertecharlo, etcétera, etcétera, puede rondar entre unos $700,000 a $1 millón, digamos, equiparlo debidamente. Cada uno. Entonces, hemos identificado, o por lo menos la caja lo ha hecho, que hay una brecha, dependiendo a quién le pregunte, con qué plazo, entre unos 300 y 400 EVAI. Hoy hay 1.050 EVAI. Debería haber más cerca de 1.450, 1.500. Digamos que 1.500 para hacer estos números sencillos. Entonces, digamos que haces 400 EVAI nuevos. Como le decía, cada uno anda entre un poquito menos de $1 millón o $1 millón. Entonces, para hacer estos números muy redondos, digamos que van a costar $350 millones hacer esos EVAI. Puede parecer mucho dinero, pero como a menudo digo, prácticamente todos los edificios hospitalarios modernos alcanzan o superan esa cifra. ¿A qué me refiero con eso? El nuevo hospital de Punta Arenas, casi $300 millones. El nuevo hospital de Cartago, $400 millones. La nueva Torre de la Esperanza en el Hospital de Niños, también casi $300 millones. La torre gerontológica, como $200 millones. Entonces, donde usted va viendo todos estos grandes estructuras hospitalarias que van a atender, digamos, solo una parte de la población y ya en fase curativa. Al menos en mi enfoque, yo sentía que había que priorizar por mucho la elaboración y preparación de los EVAI antes de prestarle tanta atención a todas estas nuevas torres. Obviamente esas torres impresionan mucho, son de avanzada, los tratamientos más modernos, las investigaciones más interesantes, sí, todo eso está muy bien, pero cuando vos tenés recursos escasos y tenés que priorizar, era mi impresión que había que priorizar por mucho el tema de los EVAI, con algunas excepciones como el Hospital de Limón, que yo siempre sí pensé que el Hospital de Limón había que priorizarlo, no porque le falte espacio, aunque le falta un poco, sino por un tema de riesgo, que el Hospital de Limón está ubicado en una zona de alto riesgo sísmico, maremotos, lo que a usted se le ocurra. Está totalmente vulnerable. Es un hospital vulnerable. Entonces sí había que contemplar la posibilidad de moverlo más hacia adentro en Limón sin necesariamente hacerlo más grande. De hecho, ni siquiera está planteado hacerlo con mucha más capacidad. Ese tipo de consideraciones sí pesan, porque ya lo vivimos con el de Punta Arenas. Un terremoto y se derrumbó y hubo que hacer uno nuevo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas sí creo que se pueden considerar, pero plantearse grandes expansiones de los edificios hospitalarios por encima, este es el punto medular, por encima de las necesidades de atención del primer nivel, eso me parece un error. Don Álvaro, estamos hablando con don Álvaro Ramos Chávez, expresidente de la Caja del Seguro Social, en redes sociales de CRC 89.1 FM Radio y por supuesto de Red Democrática y Jonathan Prendas. Don Álvaro, el sistema de los EVAIs hay diferentes perspectivas para analizarlas. Una es los propios fondos de la caja, ser caja constructor y construirlos, equiparlos y ponerlos a operar. Ajá. Hay otra tendencia que dice tercerizar, que es darle en administración a un privado para poder desarrollarlos con la supervisión de la Caja del Seguro Social. Tenemos ejemplos de varias cooperativas a nivel nacional. Así es. ¿Cuál debería ser la línea correcta para ser sostenible y para dar el mejor servicio? Que, por cierto, para tratar también de sacar a los EVAIs del horario de oficina, de 7 a 4, y hacerlo más, no sé si de 24 horas, pero sí en horarios donde los que trabajan puedan ir al EVAIs. Así es. Sí, no, en esto tal vez como un comentario personal, curiosamente mi área de salud, que es Escazú, precisamente es una de las áreas que tiene una cooperativa. Yo siempre me he sentido muy contento con el servicio que ofrece la cooperativa, entonces se podrá imaginar que tengo buena disposición
a la tercerización en esa línea. ¿Qué es el tema con la tercerización para ampliarla más? Número uno, tal vez como para ir por partes. Claro. Número uno, que la tercerización histórica, pero no sé si siempre parezco que me va la historia, pero la única manera de entenderlo. Es la manera correcta de ver los procesos para saber por qué está pasando todo ahorita. Ajá. La tercerización histórica de cooperativas atendiendo los CEBAI usualmente es porque el área de salud nace como una cooperativa. Entonces, digamos, no tenemos ningún registro histórico de un área de salud, por lo menos eso me indicaban en la caja, de un área de salud que naciera con provisión de la caja y se convirtiera cooperativa. Entonces, este es un punto fino porque sí es algo novedoso para la caja agarrar algo que ya da la caja y convertirlo en cooperativa. Entonces, el enfoque más sencillo era, bueno, si vamos a expandir tanto la provisión de EBAI, perfectamente lo podríamos haber hecho en el marco de las cooperativas. Eso es privatizar. Que lo que es, que es el miedo mucho de los sindicatos, que eso sea privatizar el servicio. En mi criterio no, porque la caja siempre se reserva la potestad de vigilar, de supervisar. Se tienen que cumplir parámetros que da la caja. Ahí tal vez la pregunta más interesante es cuán sostenible es el modelo de negocio de las cooperativas, porque también había una cierta dinámica legal en todo esto que comenté más temprano, del crecimiento salarial, etcétera, etcétera, que ha ido cambiando de manera sutil, pero ha ido cambiando. Entonces, ahí hay todo un tema de realmente cuál es la estructura de costos, pero bueno, eso digamos que es un detalle, no es menor, pero es un detalle que se puede trabajar más a nivel operativo. A nivel conceptual, lo principal es elementos de flexibilidad como los que usted dice, por ejemplo, poder proveer más turnos nocturnos, que a la gente le agradan mucho. O sea, hemos recibido muy buena retroalimentación de esas experiencias, pero al final el cuidado que hay que tener es, vamos a ver, a nivel ya de normativo, y este es como un punto que a veces cuesta percibir desde afuera, la normativa interna de la caja no es fácil de cambiar. Necesitas un acuerdo de la junta directiva, el cual se tiene que sustentar. O sea, a la gente le puede parecer que son muy sencillo, que puede ser muy sencillo el cambio, no, y la junta directiva es un tema aparte. Sí, pero no, al final sí necesitas toda una serie de sustentos jurídicos y técnicos para justificar la tercerización, porque si no lo justificas bien, te termina pasando. Y este es el ejemplo que siempre doy. La caja, y este es un tema que yo sí le quería entrar muy fuerte durante mi gestión, la caja tiene un rango muy amplio de costo para un mismo procedimiento. El ejemplo que siempre me gusta dar son las cataratas. Bajo ciertas condiciones, una catarata en la caja podía costar 140,000 colones y bajo otras condiciones 430,000 colones. Y entonces esta enorme dispersión de los costos te genera un riesgo legal enorme. ¿En qué sentido? Yo agarro un informe que dice que una catarata en la caja vale 430,000 colones y me voy donde la cooperativa XYZ y le digo, ¿usted me puede hacer las operaciones de cataratas por 200,000 colones? Y de repente la cooperativa sí puede, dice, sí, te hacemos 5,000 operaciones de cataratas a 200,000 colones cada una. Listo, firmamos el contrato, hacemos todo. Y resulta que a los pocos meses va a salir un informe de la auditoría diciendo que en la caja sí es posible hacer operaciones de catarata por 140,000 colones y que qué diablos estuvimos haciendo regalándole plata a una cooperativa, sí, permitiéndole operar a 200,000 colones. ¿Ves? Entonces ese doble juego de que por un lado tenés costos muy altos y por otro puedes tener costos muy bajos dependiendo de cómo exactamente hagas el mismo procedimiento, te genera una enorme exposición legal al que está tratando de tercerizar o de generar espacios para que participe la empresa privada o las cooperativas o quien quiera proveer servicios médicos. Le pongo en gran riesgo legal y moral y de medios y todo, reputacional, ¿verdad? Que ahora mucho se habla de eso, el riesgo reputacional. Entonces la pobre cooperativa tratando de ayudar y terminó en primera plana de La Nación
parecen un montón de corruptos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de doble discurso hay que tenerle mucho cuidado. ¿Cómo se podía resolver parcialmente ese problema? Teniendo mucha más claridad de la estructura de costo real de la caja. Y eso, en mi criterio, sí se puede lograr si se sigue empujando un proyecto estratégico grande que tenía otro nombre, pero a mí me gustaba decirle el proyecto ERP, que es Enterprise Resource Planning, que básicamente integra toda la estructura de costos, entiéndase, inventario, mantenimiento, planillas, todo lo suma y logra itemizar o desglosar exactamente cuál es el costo de cada procedimiento en cada unidad de costo. Y entonces con esa capacidad de por fin entender cuáles son los costos reales de la caja y por qué, yo sentía que se iba a abrir mucho más espacio para una tercerización ordenada. La administración de la caja entonces no es nada sencillo de controlar, pero también tiene la bondad de que se puede trabajar a mediano y largo plazo sin ningún problema. No depende del gobierno de turno. Es correcto, digamos. La gobernanza de la caja es muy especial y yo sí soy del criterio de que gran parte de la fortaleza de la caja y que la ha convertido, como me gusta decir, en una institución de primer mundo, que siempre digo, no es lo mismo que decir que es perfecta, no, pero es que tampoco en el primer mundo usted va a los países desarrollados y también tienen un montón de problemas, pero son de primer mundo, digamos, tienen una lógica de primer mundo. En mi criterio, la gobernanza de la caja le permite ser de primer mundo, porque de alguna manera, y esta es una confusión frecuente con la caja no es una extensión del gobierno central. Los empleadores, los empleados y ahora más recientemente los trabajadores independientes, todos tienen que cotizar, todos tienen que sacar de su bolsillo para pagarle a la caja. Y entonces es conveniente, y este sí era un defecto en el caso específico de los trabajadores independientes, es conveniente que tengan su silla en la junta directiva y opinen sobre algo que les va a afectar. Pero no es solo el gobierno, es todos ellos. Don Álvaro, en el tema específico del trabajador independiente, ¿la caja del Seguro Social es justo con el trabajador independiente? Esa es una pregunta muy interesante y voy a tal vez caer en un poco de controversia sobre este tema. Número uno, me parece que a nivel operativo y administrativo ha sido terriblemente injusta con el trabajador independiente. O sea, a partir de una modificación normativa que si uno la analiza muy en frío, en mi criterio, era poco sólida legalmente, empezaron a incorporar a los trabajadores independientes en la estructura de la caja. Hasta ahí todo bien. Pero esa incorporación, digamos, traía una lógica muy orientada como hacia los patronos, ¿verdad? Y eso ha afectado mucho la relación administrativa de la caja con el trabajador independiente, mucho maltrato, mucha dificultad en inscribirse, en desinscribirse, ha privado tal vez una especie de relación antagónica entre la caja y el trabajador independiente. Entonces, a nivel administrativo ha sido un desastre. Me parece que lo que ha habido recientemente es un esfuerzo por corregir eso. Por ejemplo, este proyecto de ley de reducir los 10 años de prescripción a 4 años, eso me parece que había que hacerlo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, digamos, para como aterrizar la idea. O, por ejemplo, cuando establecimos bajar la base mínima contributiva, porque hay muchos trabajadores independientes que realmente ganan poco, entonces sí es conveniente que coticen sobre lo que realmente perciben, y así sucesivamente, digamos, y también poco a poco ir cambiando el enfoque administrativo hacia los trabajadores independientes, aunque en mi criterio tarde o temprano sí requeriremos de algún tipo de ajuste en lo que es la parte legal. Me parece que hemos estado tratando de armar un muñeco muy grande para enfrentar una realidad económica en el país, que es la existencia de los trabajadores independientes, pero sin haber ajustado suficientemente la parte legal. Es que estamos hablando de que es casi el 50% de la masa de trabajadores del país, y a nivel legal
pues básicamente ya nos han comprobado de que le toca a la Caja del Seguro Social, a lo interno, hacer las modificaciones porque por vía ley dicen que los estamos afectando, digo, estamos como en sombrero de diputado, están afectando los derechos constitucionales de la Caja de Independencia. Ajá. Bueno, a ver, el problema no era tanto crear la figura del trabajador independiente, porque sí era importante crearla. El problema iba más por el lado de fijar una tasa de contribución para el trabajador independiente, y ahí es donde más bien la situación es al revés. Así como yo comparto 1000 por 1000 que hubo una actitud de profundo maltrato administrativo hacia los trabajadores independientes de parte de la Caja, simultáneamente ha habido una profunda injusticia hacia el empleador formal que contribuye con asalariados y con toda una estructura de contribución del empleador, contribución del empleado, bastante costosa y bastante pesada. Hemos generado un sesgo contra ese empleador formal en favor de aquel trabajador independiente que percibe los mismos ingresos que el asalariado. Sí hay una contribución mucho menor del trabajador independiente, contribución global. Cuando usted ya lo mide, si se quiere, como una especie de planilla global, si usted agarra el salario neto que percibe un trabajador independiente X, digamos, por poner un número, 500,000 de colones, y busca un asalariado que percibe el mismo salario neto de 500,000 de colones y le suma todas las cargas a ambos, le va a dar que la del trabajador independiente es muchísimo menos en lo global, y que hay un subsidio estatal mucho más fuerte para el trabajador independiente. Entonces la pregunta ¿es esto correcto? ¿Es lo que queremos? ¿Queremos incentivar que la gente en vez de ser asalariada sea trabajadora independiente? Si no lo queremos incentivar, entonces debimos haber hecho un diseño un poco diferente de esta estructura de subsidios y cargas. Y eso nos lleva a un tema bastante simpático, que es mi impresión, no tengo cómo comprobarlo, sí, pero es mi impresión que parte de la hostilidad que tenía la Caja administrativamente hacia los trabajadores independientes es que intuían que hay esta asimetría. Yo sí estoy de acuerdo, y eso es algo que siempre lo debemos haber hecho, pero no lo tenemos en Costa Rica, que la carga es muy pesada para los salarios muy bajos. Pero eso lo debimos haber resuelto diciendo, bueno, replanteemos las cargas sociales sobre los asalariados y los trabajadores independientes que tienen ingresos bajos. Pero si usted es un trabajador independiente, ingresos altos, o un asalariado, ingresos altos, deberían tener cargas bastante similares y no las tienen. Ahí es donde estuvo como el error de enfoque, como de tener dos categorías y que las dos categorías con los mismos salarios tienen tratamientos diferentes, cuando lo que debimos haber dicho es a diferentes salarios tal vez valga la pena darles tratamientos diferentes. Antes de entrar en el tema de pensiones, que me parece que es el complemento a lo que estamos conversando, ¿qué tan fácil es de resolver este problema técnico que está señalando del trato del trabajador independiente? ¿Es fácil de resolver a lo interno o es todo un capítulo de estudio? No es fácil de resolver porque ya tenemos muchos años generando esta asimetría y entonces ya mucha gente ha ido tomando decisiones económicas de cómo configurarse como unidad económica viendo esta situación. Volverlo a alinear no es sencillo, eso por un lado. Dos, reitero, yo sí creo que tiene que haber una discusión nacional. Bueno, ¿qué es lo que queremos ser como país? ¿Queremos ser un país más orientado a empresas grandes, formales y que la mayoría de la gente sea asalariada? ¿O queremos fomentar que haya muchos pequeños trabajadores independientes? No sé, es una decisión que tenemos que tomar. Algo que hay que conversar y no se ha hecho. Tenemos que decidirlo, no estoy muy claro. Lo que no puede ser es que nada más como sin darnos cuenta ocurran las cosas o generemos los sesgos. No, pongámoslo sobre la mesa y digamos, ¿esto es lo que queremos o no queremos, ¿verdad? Como país? Entonces va más por ahí para mí la dificultad en esta decisión. Y segundo, sí creo que es importante
crear una cultura administrativa que una vez que ya estas decisiones estén claras, la parte administrativa no intente compensar lo que percibe como una injusticia haciendo maltratos innecesarios o barreras innecesarias. Eso es lo que siento que pasó aquí, que la parte administrativa percibió que había una asimetría rara y trató de compensarla, haciendo muy difícil entrar, digamos, a la parte beneficiosa de esta asimetría o generando condiciones de gran incertidumbre, que eso es lo peor de todo. Para mí, no importa qué, tiene que haber seguridad jurídica. En el momento en que un trabajador independiente, o sea, si al administrativo no le gusta que estés implícitamente subsidiado, pues al lado, pero no es justo que vos pases 10 años pagando, creyendo que pagas bien, y de repente te caen diciéndote 10 años para atrás usted pagó mal y ahora le corresponde pagar muchísimo más. Mejor desde el día 1 te decimos, a usted lo que le corresponde pagar es tanto, y después no nos devolvemos. Don Álvaro, aquí en Red Democrática 89.1 FM hay otro tema que nos parece importante. Dicen los que estudian el tema de las pensiones que para el 2035 el que se pensionó hacia ese momento va a tener pensión, y el que se pensiona después de esa fecha, y entre más años pasen con mayor criterio, no van a tener pensión porque no va a haber un fondo, precisamente por la pirámide poblacional que tiene el país. ¿Es eso cierto? ¿Está tan crítica la situación del sistema de pensiones? No, nunca funciona así. A ver, la situación a mí nunca me ha gustado, y de hecho usted usó la palabra correcta, la palabra crítico. En la jerga actuarial, cuando uno trabaja un fondo de pensiones, habla de los momentos críticos. Entonces, para decirlo como muy someramente, en el caso de un fondo de pensión que tiene una reserva, el primer momento crítico es cuando vos empezás a usar los intereses generados por la reserva para suplementar los ingresos ordinarios del fondo. Y aquí hay un tema bastante interesante. Agarre un fondo como la caja, porque a veces creo que eso confunde a la gente. Vamos a ver, hagámoslo así como con los numeritos muy redondos para hacerlo sencillo. En este momento, la caja, peso más, peso menos, extrae un 12% de la masa salarial, sí, para la pensión. Y ese 12% sobre una masa salarial que es, dependiendo de cómo lo midas, entre 40 y 50 puntos del PIB, o sea, de la masa salarial que efectivamente cotiza. Entonces, para hacer esto muy sencillo, puntos más, puntos menos, estaríamos hablando de más o menos 5 puntos del PIB, ¿verdad? Entonces, de alguna manera usted se imagina como este río de dinero que todos los años la caja está recibiendo 5 puntos del PIB para pagar pensiones. Una parte, la mayor parte de esos 5 puntos del PIB va y se usa para pagar las pensiones corrientes, la gente que ya está pensionada, y otra parte se usa para guardarlo para la reserva. Bueno, y entonces la lógica de todo esto es cuando usted llega al año 2035, ¿verdad? Que es lo que, que es la fecha que se ha puesto en el límite. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, vean qué interesante. Usted tiene los 5 puntos que está sacando todos los años y hay una parte que guardó. Esa parte que guardó genera intereses. Como usted tiene que gastar, en buena teoría debería gastar solo los 5 que le entraron o menos, sí, y guardar intereses y que crezca. Pero hay un primer momento crítico que es que empezás a usar los intereses. Hay un segundo momento crítico que es no solo usar los intereses de tu reserva, sino que también usar la reserva. Y hay un tercer momento crítico que es que se extingue la reserva. Pero vea qué interesante, tus ingresos de alguna manera son 3. Puedes usar el dinero que te está entrando corriente, sí, de los salarios. Puedes usar los intereses de la reserva o puedes usar la propia reserva. Si desaparecen 2 de ellos, los intereses de la reserva y la reserva, todavía te quedan los ingresos corrientes. Pero claro, ¿por qué es que se llama momento crítico si siempre tenés ingresos? Porque entonces tu estructura de gasto empieza a ser muy inestable relativo a
tus ingresos. Por ejemplo, para hacer esto como muy blanco y negro, imaginemos que tus gastos son 6 puntos del PIB y estás teniendo ingresos por 5 puntos del PIB. ¿Y que vos tenés una reserva de 10 puntos del PIB? Hagamos ese número muy redondito. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada año, de los 6 puntos que tenés que gastar, agarrar los 5 que entraron y te queda uno suelto. Ese suelto, el primer año quitar reserva, segundo año quitar reserva, tercer año quitar reserva. Olvidémonos de los intereses para hacerlo más sencillo. Y a lo largo de 10 años te comiste la reserva. ¿Qué pasa en el año 11? Te comiste toda la reserva, pero seguís gastando 6 versus 5. Entonces, ¿qué es lo que típicamente pasa? Que entonces tenés que aumentar muy rápido tu estructura de ingresos para que compense los 6, o tenés que bajar los beneficios para que en vez de 6 sean 5. Esos cambios abruptos son los que uno está tratando de evitar, porque son muy violentos. Ya estás hablando de modificaciones de 10, 15 puntos de un solo golpe sobre la masa que estabas acostumbrado a manejar. Entonces, ahí es, pero vea qué diferente es esto que le estoy contando a que es lo que creo que la gente se imagina. En el año 2035, pum, se pone un candado y adiós. No funciona así. Sino... precisamente eso es lo que tiene las personas en su memoria al escuchar a la gente explicar algo que no se explica con este grado de detalle que lo hace usted. Simplemente en el año 11 ya no hay plata. Entonces eso genera un riesgo sistémico, un susto de parte de la población trabajadora de menor cantidad de años, de 35 años hacia abajo, y empiezan a comportarse como trabajador independiente, a facturar como tal, y no ahorra lo que estaría aportando si estuviera asalariado. Así es. Y digamos, a ver, yo entiendo bien por qué reaccionan así, es totalmente racional, porque si a vos te dije, la caja está quebrada, tu reacción racional es en qué almohada guardo el dinero, ¿verdad? De una vez. Y el problema es que no lo guardan, lo gastan. O lo gasto, pero bueno, o lo gasto ya porque por sí el mundo se acaba en el 2035, ¿verdad? Sí. Una percepción tal vez un poco apocalíptica, pero fundamentalmente, a ver, siempre es una gran imprudencia permitir que un régimen llegue al tercer momento crítico. Eso no debe pasar, digamos, lo debes evitar porque genera una gran inestabilidad en el sistema y por extensión es una inestabilidad que contagia al mercado laboral y la economía. Entonces, ¿para qué vamos a llegar ahí? Pero lo que la gente subestima es la profundidad de las reformas que se han ido implementando a lo largo de los últimos 25 años. ¿A qué me refiero con eso? Yo siempre cuento esta narrativa en contraste a Chile. Chile tiene, no sé, como 40 años de estar aportando lo mismo, 10% a la pensión privada. Sí. Cuando la gente llegó a la vejez, se dio cuenta de la realidad de lo que yo llamo la ley del 3-1. ¿Verdad? Y no es una ley, pero me la he inventado porque creo que clarifica mucho el panorama. En casi todo el mundo, por la realidad del mercado laboral, tu relación entre lo que aguardás y lo que finalmente recibís es aproximadamente 3-1. En otras palabras, si vos guardás 10% de tus ingresos, recibirás un 30% en la pensión. Si guardas 15% de tus ingresos, recibirás un 45% en la pensión. Y si guardas 20%, recibirás un 60%. Y esto es casi una ley de hierro. De hecho, usted ve la mayoría de los países europeos que rondan 60 a 70%, casi todos ahorran 22%, 24%, 23%, algunos más exagerados 28%, pero bueno, casi todos hacen esa masa de ahorro arriba del 20% para poder después entregar pensiones arriba del 60%, por esta relación 3-1. Entonces usted se va a Chile y estaban ahorrando solo 10%. ¿Y este 10% en qué pensión se convirtió? Más o menos 30%, 32% en el caso de los hombres, 28% en el caso de las mujeres, porque las mujeres son más longevas, entonces la pensión se les hace más chiquitita. Bueno, entonces toda esta lógica
los hizo darse cuenta, hey, se nos fue la mano, ahorramos muy poco, necesitamos meter otros 5 puntos para llegar a un 15 y que la pensión sea alrededor de un 45. Y se les ha hecho un universo, asamblea constituyente, han tenido no sé cuántos expertos mundiales en Chile para ver cómo hacen la reforma y no han podido. Entonces a mí me gusta hacer ese contraste que tienen ya como, desde que me acuerdo están peleando el tema y no salen del hueco. Y es que es complicado porque ya está todo estructurado para ese sistema y la gente ya sabe que tiene disponibilidad del 90. Entonces cambiarle las reglas del juego se les complica. El ánimo social complica. Pero vea qué interesante, en Costa Rica en el año 99, 2000 hicimos la reforma de la Ley de Protección del Trabajador, que creó toda una estructura mixta, que a mí me parece que era lo más prudente, precisamente para no caer al estilo argentino, que nacionalizan, privatizan, el sistema de pensiones. Eso es una locura y ha generado muy poca creación de riqueza. Nosotros, tranquilos, hicimos un sistema mixto que poco a poco ha ido acumulando una gran masa de ahorro privada, que me parece fantástico. Y ese ahorro se sumó al ahorro que se estaba haciendo en la caja, que era 7,5%, que por esta regla de 3 que le acabo de decir, sí era un monto trágico. Sí. A 7,5% de ahorro en pensión, eventualmente las pensiones que debíamos entregar 3-1 eran si acaso de 25%, pero estábamos entregando pensiones del 60%, eso era totalmente insostenible. Con la caja, poco a poco había que hacer un ajuste en las dos vías, ir aumentando el aporte que se hace en la caja por pensiones e ir disminuyendo el beneficio que se hace en la caja por pensiones. Ya se han ido aprobando ambos tipos de reformas. En este momento, hacia el futuro, la pensión promedio de la caja va a bajar más o menos 5 puntos porcentuales. Entonces va a pasar de 60 a más o menos 55. Eso es un aumento fuerte, es una disminución fuerte de los beneficios. Estamos hablando de casi un 10% de disminución promedio de los beneficios. Luego, en el caso, por la reforma que hizo en la era Macaya, y en la parte de aporte hemos ido subiendo de 7,5 en el 99 y tan tarde como en el 2009 todavía era 7,5 y ahora ya vamos por arriba de 11 y eventualmente llegaremos arriba de 12. No, pero entonces el sistema de pensiones no está en riesgo tampoco. No, es que eso a mí me llama mucho la atención porque la gente entra como en este pánico de se acabaron las pensiones y yo les digo, vea, agarre hace 25 años y estábamos guardando solo 7,5 total para la pensión. Hoy estamos, y ya está planificado, para arriba de 12 en la pensión de la caja y para 4,25 en la pensión ROP. Estás hablando de 16,5 de ahorro. Es un montón. O sea, le podemos decir a los que se van a pensionar después del 35, tranquilos, porque si se administra bien y si seguimos reformando las cosas y generando la actividad, la formalización de la masa laboral, todo va a estar bien. Exactamente. De hecho, yo siempre decía, vea, el envejecimiento poblacional es un reto, pero para mí el verdadero tema, y usted acaba de dar en el blanco, es la formalización. Si la gente no está contribuyendo, no hay manera que el sistema sobreviva. O sea, es una profecía autocumplida. Y lo digo como usted acaba de dar el ejemplo. Imaginemos que usted no quiere cotizar a la caja. Ok, perfecto, guarde la plata. Pero si no la está guardando, tampoco vas a tener plata en la vejez. Entonces, guárdenla en algún lado, pero la gente no la guarda. Y sobre todo, creo que a la gente le cuesta mucho dimensionar la magnitud del ahorro que necesita para poder tener una vejez tranquila. Entonces, el número que siempre doy, para hacerlo como muy simple, así como el 3-1, si usted dice, no, mire, me voy a esconder de Hacienda y de la caja y voy a hacer que no existo para el mundo y yo guardo la plata. ¿Cuánto tiene que guardar? Sí, 200-1. ¿A qué me refiero con 200-1? Supongamos que usted es una persona que gana, para usar números muy redondos, unos 700,000 colones, 800,000 colones, y que en su imaginación usted dice, pensionado lo que necesito es $500,000. Bueno, porque normalmente la gente ya pagó la casa, ya los hijos se fueron, ya están trabajando. Gastos personales, $500,000. Sí, los gastos personales bajaron, entonces no necesito 800,000, necesito 500,000.
Ok, entonces, ¿cómo hago para tener una pensión de 500,000 colones en la vejez? Necesito 200 a 1. Necesito 100 millones de colones guardados. La persona típica en Costa Rica que gana 800,000 colones le cuesta un mundo llegar a ahorrar 100 millones de colones. Claro. Y usted me va a decir, ¿y por qué tanto? Y entonces, muy sencillo. En Costa Rica somos muy longevos, tanto los hombres como las mujeres. Sí. La gente se confunde mucho y piensa mucho en la expectativa de vida al nacer, pero esa no es la variable correcta. La expectativa de vida de una mujer costarricense al nacer, por ejemplo, mis hijas pequeñas, cuando nacieron, su expectativa de vida es alrededor de 83 años. Ya eso te daría un indicio de que hay que guardar para tamaño gato. Por lo menos 20 años. Asegurarse por lo menos 20 años. Ajá, pero se pone mejor. Si usted ya llegó a los 65 años, en realidad lo que corresponde no es tu expectativa de vida al nacer. Vos naciste hace un montón. Sí. No, lo que corresponde es lo que se llama en la jerga tu expectativa de vida condicional. Es decir, ¿cuánto esperas vivir dado que ya llegaste a 65 años? ¿Por qué? Porque si ya llegaste a 65 años, suena que voy a decir una verdad de perogrullo, significa que no te moriste cuando eras una bebé, te moriste cuando eras una niña, no te moriste adolescente, no te moriste de adulta joven, no tuviste accidentes de tránsito, no te dio un cáncer, no nada. O sea, sobreviviste un montón de riesgos y llegaste a los 65 años. Entonces, ahora sí, ¿cuánto esperas vivir a partir de los 65? Y la respuesta en Costa Rica es entre 23 y 24 años. En otras palabras, que vas a llegar hasta los 88, 89 años. Entonces, vea qué importante es esto, porque a nivel actuarial, decir a los 65 que necesito guardar hasta los 82 es muy diferente a decir que tengo que guardar hasta los 88, 89. En promedio. Así es. Entonces, ahora sí, esos 23 años de sobrevida a los 65, y ojo que estoy hablando en general, todo el mundo. Algunas estimaciones actuariales que ha hecho el experto Luis Rosero Bixby dicen que en realidad si vos sos una mujer sana a los 65, o sea que no has tenido ninguna enfermedad importante, tu expectativa de vida supera los 90 años. Pero bueno, digamos que eso ya es un caso especial. Ahí está la familia de mi esposa, todos arriba de 90, 100 años. Ok, bueno, exactamente. Hace poco una tía abuela mía cumplió 98 años, digamos, y todos tenemos historias así. Bien. Entonces, ahora vea qué interesante. Usted tiene que guardar para 23 años si se quiere pensionar a los 65. Eso es 23, multiplícalo por 12. ¿Cuántos meses son? Y después multiplique por la cantidad de plata. Exactamente. Entonces, ahora, no me gusta engañar a la gente. No necesitas toda esa plata. Puedes tener un poquito menos porque hay intereses. Entonces, con los intereses te la vas jugando al principio, te comes intereses y un poquito el capital y ya te alcanza la plata hasta el final. Pero ojo, esto es en un régimen individual, tenés que cruzar los dedos. Estricto, responsable. Sí, pero tenés que cruzar los dedos de que te muras antes de tu expectativa de vida, porque si te pasan las de mi tía abuela y seguís hasta los 98, los de la familia de su esposa, ¿qué hacer? Así es. Por eso es que los sistemas colectivos son tan importantes. O tener un sistema donde alguna aseguradora logre colectivizar el riesgo. Que vos al momento de pensionarte puedas comprar una anualidad a una aseguradora y entonces ya la aseguradora te da los recursos garantizados por el resto de tu vejez. Pero ese producto en Costa Rica no se vende, nunca se ha comercializado porque, y volvemos a lo mismo, tenemos un problema. Usted tiene 6'5", ya se siente enfermo, se ha infartado una vez, es hipertenso, esto, lo otro. Entonces dicen, hombre, mejor me gasto yo la plata porque nunca voy a llegar a los 88. Y resulta que llegó. ¿Ah? Y resulta que llegó a los 88. No, o no llegas, pero digamos, la gente enferma típicamente, a menos que los obligues, no compran una anualidad. Así es. Porque saben que la probabilidad es alta de que no vivan la totalidad de la anualidad actuarial.
En cambio, los que son muy sanos son los que la compran. Hay un problema de selección adversa. Ese problema lo tenían muy fuerte en los Estados Unidos. Por eso el Obamacare en Estados Unidos, la principal disposición legal, no para pensión, sino para salud, pero es la misma lógica de selección adversa, la principal disposición que tenía era lo que ellos llamaban el mandate, la obligación, la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque si no, el sistema de salud se llena solo de los enfermos y los sanos se mantienen afuera y no cotizan. Entonces, para que funcione el sistema de salud, para que funcione un sistema de pensiones, para que funcionen los seguros en general, vos necesitas una piscina con una buena distribución aleatoria a la gente. No solo los enfermos, no solo los sanos. Don Álvaro Ramos Chávez, muchas gracias. En 30 segundos, porque tenemos que ir terminando el programa. Sí, una última idea muy importante que casi no la hemos hablado, el rol del Estado. ¿Y qué debe pagar el Estado? Y esto temo que va muy ligado a esos temores, pensiones, salud, pero más salud que pensiones. El Estado en Costa Rica tiene un montón de obligaciones legales. Por ejemplo, brindarle seguro de salud a los niños pequeños, a los niños menores de edad. Pero en otros países el Estado tiene sus propios hospitales para cumplir con esa obligación. En Costa Rica se lo delegó a la Caja y se lo pudo haber delegado a los hospitales privados también. Sí. Pero el tema es que después tiene que reembolsar lo que implica ese gasto. En Costa Rica no lo hace. La Caja atiende a todos estos grupos que legalmente le corresponde atender, pero después el Estado no les reembolsa por esa atención. Entonces también parte de la crisis que la gente le atribuye a la Caja, en realidad no es una crisis de la Caja, es una crisis del Estado. Así es. Muchas gracias, don Álvaro. Y voy a plantearle a revisar agendas porque hay que seguir conversando. Faltaron muchas cosas por abordar en este programa. No? Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía 89.1 FM y en las redes sociales. Lástima que no está usted al frente de la Caja todavía. Gran pérdida a todo el país y esperamos que siga aportando porque tiene mucho que darle al país. Muchísimas gracias a todos. Jonathan Prendas se despide. Mañana el director de Procomer acá en los micrófonos de Red Democrática.